Bendiciones, paz de Dios. Soy el pastor Jesús Catari, estudiante de la Universidad Udabol, La Paz, Bolivia. Mi representante es el pastor Marco López Flores. Vivo en la ciudad de Bermejo, municipio de Bermejo, lugar donde realizo mis actividades diarias. Bermejo se encuentra en el extremo del sur de Bolivia, ubicado en la provincia Aniceto Arce, en el departamento de Tarija. Su nombre original es Pozo del Bermejo. Está ubicado a 208 kilómetros de la ciudad de Tarija, en la frontera internacional con la República Argentina. Permítame hacer un análisis de la situación social boliviana desde la perspectiva de la ciudad donde radico y realizo mis actividades diarias, tomando en cuenta la cosmovisión cristiana fundamentado bíblicamente y tomando como base análisis el libro de Oseas y su crítica del pueblo de Israel. Para empezar nuestro análisis, cabe remarcar, ¿no? la gobernabilidad de Bolivia se ha visto afectada en los últimos 2 años. Desde octubre del 2019, Bolivia entró en una situación de protesta social que derivaron en su renuncia del presidente de ese entonces por ocasiones de fraude en las elecciones de ese año, por lo que se llamaron a nuevas elecciones para el año 2020, año en que surgió la pandemia del COVID-19, obligando a las familias de todos los continentes y permanecen en cuarentena, afectando a la economía mundial y lamentando la muerte de millones de personas. Aún en medio de la pandemia se llevan las elecciones por presiones de sectores sociales. Podemos ver en ese momento, a fines del anterior gobierno, haciendo que haya nuevamente cambios de autoridades para este año 2021. Y en estos 2 meses las noticias locales han registrado diferentes acontecimientos sociales, todo por temas políticos afines del gobierno. Gracias a Dios, en Bermejo, mi familia y yo hemos sido cuidados en todo momento, en todas estas situaciones coyunturas sociales, influyendo la pandemia, pero ahora bajo estas precisas vemos que nos dice el libro de Oseas. Vamos a ver qué nos dice el libro de Oseas. Las profecías de Oseas nos ayudan a dar con Dios, demostrando fe y viviendo en armonía con su voluntad, tras de que Jehová andara. Oseas 11:10 nos habla. En medio de todas estas confrontaciones sociales, la fe en nuestro Dios la importancia para toda área de la vida, aunque el Señor rugía como un león y su juicio sobre Israel también rugirá con el propósito de llamar, proteger, bendecir, y los cuyos gracias a Cristo podemos gozar y vivir esta poderosa bendición de parte de Dios. El mensaje teólogo, el libro de Oseas, es dar cuenta del comportamiento de Dios con su pueblo. Así como Oseas ama a su mujer a pesar de su infidelidad, así Dios se manifiesta en su
permanencia, fidelidad con su pueblo Israel, a pesar de las infidelidades de este, que ha roto alianza y ha seguido a otros dioses. Ciertamente en Bolivia, a pesar de los pecados, hemos cometido permanentemente amor de Dios. Siempre se ha manifestado para con todos que le reciben por medio de Cristo Jesús. Aun cuando los habitantes del reino de Israel eran culpables de adulterio espiritual, Dios tuvo misericordia de ellos y a todas las personas que se arrepientan, bueno, Dios debe perdonarles. ¿Cómo podemos ver como ejemplo la forma en que Oseas trató a su esposa Gomer después de darle un hijo, ella permanente? Tuvo 2 hijos legítimos, sin embargo, pese a su infidelidad, ella recibió de nuevo. Del mismo modo que Jehová tuvo dispuesto a mostrar misericordia a los israelitas arrepentidos. Nos habla en el libro de Oseas 1, 3 y 5. Bueno, podemos ver también la situación. Bolivia es un país multicultural según los datos de la ONU. Están puestos por mestizos 68, indígenas 20, blancos 5%, cholos 2% y negros 1%. Sin embargo, es un país que tiene algo de indígenas muy fuertes para el 2012, ¿no? Podemos ver, el 2012, ¿no? Podemos ver el 41% de la población se sentía parte de algún grupo indígena, por lo que el adulterio espiritual es algo muy importante que tenemos que saber, es estado diferente. Rituales que hacen las multi personas indígenas y sus descendientes que migran a ciudades llevan consigo esas costumbres, pero Dios sigue dispuesto a mostrar misericordia y a los arrepentidos este adulterio espiritual. Jehová tenía una causa judicial contra los israelitas, porque no había verdad en ellos, ni bondad amorosa, ni conocimiento de Dios en el país. Él en ese momento les pediría cuántas idolatría que ellos hacían. Reino de Israel, como el rebelde reino de Judá. Sin embargo, el pueblo lo buscaba cuando se viera en grave aprieto. También el libro de Oseas nos habla, el 4:1, y también nos habla el capítulo 5:15. Ciertamente todos somos pecadores, y en medio de estos conflictos sociales y más fue más explosión de la pandemia que vivimos, que es en medio de aprietos del pueblo de Dios a buscar más de Dios, porque sabemos que sin Dios no somos nada. Dios es misericordioso y compasivo con nosotros. También debemos serlo nosotros. Esa es una de las lecciones que extraemos de los primeros capítulos de Oseas 1, 6, 7 y del capítulo 2, 23. Su disposición y manifestar misericordia a los israelitas. Arrepentíos. En ese momento. Con hablamos de Proverbios.
El que encubre sus transgresiones no tendrá éxito, pero el que las confiesa y las deja, se le mostrará misericordia. Proverbios 28, 13. Igualmente alentadora para los pecadores arrepentidos son los siguientes palabras del salmista. Los sacrificios para Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y aplastado. Oh Jehová, no lo desperdicies. En el libro de Salmos 51, 17 nos habla. Entonces podemos ver también, a pesar de las confusiones sociales, de quemas casas, marchas, amenazas entre diferentes sectores sociales, aumentan. Aumenta también la pandemia. Esto hemos podido ver. Todos necesitan ayuda. Todos estaban dispuestos a dar a quienes se arrepientan de sus acciones y todo lo que tienen en su corazón. Por ejemplo, la profecía nos habla también, Oseas hacen hincapié en la compasión y misericordia de Dios que adoramos. Hasta los que se desvían de las sendas, sectas, pueden arrepentirse y volver a Jehová. Si lo hacen, Él los recibirá con los brazos abiertos. Sabemos todos eso. Él se ha apiadado de los miembros arrepentidos de la nación de Israel, con la que había contraído matrimonio simbólicamente. Aún desobedecieron y le causaron dolor, el Santo de Israel. Él fue misericordioso y siguió acordándose de que ellos eran carne. Por ejemplo, nos habla en el libro de Salmos 78, 38 al 41. Porque tal misericordia debe mover a seguir andando con nosotros como Dios es compasivo, porque Él solamente puede hacerlo todo. En medio de tanta problema social, fue muy triste ver que algunas que conocen la palabra de Dios se levantaron a juzgar, a criticar, y las acciones de los diferentes sectores sociales, o de diferentes algunos de ellos, al desobedecer la palabra de Dios. Constrintamos al Espíritu Santo, y fue por medio de esta pandemia que todos los sectores sociales han buscado en quién creer, y el amor de Dios ha permitido que las personas que conocen la palabra de Dios y se equivocaron puedan arrepentirse y volver a Jehová. Si lo hacen, Dios los recibirá con los brazos abiertos, porque así es nuestro Dios compasivo, Dios Jehová. Pese a lo común que eran en Israel, pecados como asesinatos, robos y adulterios, Jehová habló a su corazón. Oseas 2:14 y 4:2. Bueno, reflexionar sobre su misericordia y compasión debería conmovernos el corazón y a finalizar nuestro apego a Jehová. Por tanto, preguntémonos, ¿cómo puede imitar mejor la misericordia y compasión de Jehová? Cuando trato con los demás, cuando trato puedo imitar. Si un cristiano que me ha ofendido pide perdón, estoy dispuesto para perdonarles. ¿Estamos? Claro que sí.
porque también Salmos 86:5 habla algo muy importante. Los conflictos sociales y de la pandemia han dejado mucho dolor en las familias bolivianas, y más aún en las familias involucradas en esos acontecimientos sociales. Aún así, la palabra de Dios nos llama a ser misericordiosos y compasivos con los demás. Debemos conmovernos el corazón y analizar nuestro apego a Dios, a perdonar a los que nos han ofendido con la misma, voluntad, con la misma que Dios hace con nosotros, ¿no? Dios infunde verdaderamente esperanza. Por ejemplo, Él prometió, le daré, ¿no? La antigua organización de Dios, comparable en una esposa, tenía a firme esperanza de que sería restaurada a su tierra, donde estaba la llanura bajo Acor. El cumplimiento esta promesa en el año 537 antes de nuestra era nos da razón sólida para regocijarnos en la esperanza y segura de Jehová ha puesto delante de nosotros. A pesar de todo lo que se ha vivido en la situación boliviana y social, mantener la fe en la pandemia, en la palabra de Dios, por la cual es muy importante. Nos influirá la verdadera y seguridad esperanza que nada nos puede separar del amor de Dios, ni aún misma la muerte, porque en Cristo tenemos la confianza, la esperanza de que después de esta vida tendremos la vida eterna junto con todos los que hemos permanecido en la fe, para estar al lado de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Para seguir andando con Dios, debemos seguir adquiriendo conocimiento de Él, aplicando, en nuestras vidas. Por ejemplo, no obstante, hubo quien estimaron muchos la esperanza divina. Actuaron en consecuencias, por lo que se les colmó de bendición. En estos podemos ver en Oseas de los 7,000 contempladores de Elías que no se postraron a Baal. Cuando nos habla en Primera Reyes 19:18 y Romanos 11:1-4, la gratitud por la instrucción divina también nos ayudará a nosotros a seguir andando con Dios. Salmos 119, 66, Isaías 30, 20, 21. Muy a pesar de todo lo vivido a nivel social en la pandemia, la bendición de Dios, su protección y su provisión han reflejado la grandeza, fidelidad para con los que podemos por obra la fe en la palabra de Dios. Pero sigue en nuestra agenda diaria el continuar difundiendo su palabra para que las personas tengan el conocimiento del Señor. Aún usando la teología, los internet, la radio, la televisión, podemos llegar a más personas, así el conocimiento
de Dios no sea escaso en Bolivia, sino que abunde más todavía. Hasta ahora las profecías de Oseas nos han mostrado que Jehová es un Dios misericordioso, que infunde esperanza y que bendice y quiere poner en práctica sus instrucciones y rechazan la apostasía. Aquellos israelitas arrepentidos del pasado, busquemos nosotros también a Jehová. Procuremos agradarle siempre, siempre, siempre. Oseas 5:15 nos habla. De esa manera, pues, cosecharemos lo que es bueno y tendremos el gozo y la paz incomparable de que anda fielmente con Dios. Salmos 102 y Filipenses 4, 6, 7. La única solución a toda situación social de Bolivia tiene la salida en el arrepentimiento de todo lo que hizo o se habló aún en el corazón de todos los bolivianos. Buscar a Jehová, el Dios misericordioso que influye esperanza y que bendice a quienes pone en práctica sus instrucciones y sus rechazos, la apostasía. De esta forma, concluimos en este análisis de la situación social boliviana desde la perspectiva de la ciudad de Bermejo, tomando en cuenta la cosmovisión cristiana fundamentado bíblicamente y tomando como base de análisis el libro de Oseas y su crítica al pueblo de Israel. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga mucho, bendiciones.